Bendiciones, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a tejer esta segunda versión de la flor de cempasúchil. En mi canal tengo la versión número uno. En la cajita de descripción te dejaré el enlace que te lleva a la versión número uno. Bien, los materiales que vamos a ocupar van a ser los siguientes. Voy a trabajar con hilo cristal. Este hilo es muy delgado. Y perdón que no les muestre la etiqueta. Este hilo generalmente no viene con etiqueta. Yo voy a trabajar con 3 hebras de este hilo, ya que es súper delgadito. Voy a usar también este tono de verde. A mí me encanta este color. Voy a usar este ganchillo, que es 3.25 milímetros. Y para las hojitas, sí, solamente para las hojas voy a usar este alambre del calibre 24. Y para el tallo principal de las hojas, voy a usar un pedacito de este alambre del calibre 22, este es más grueso. Y ocupamos pegamento. Y antes de que se me olvide, también vamos a ocupar un alambre del calibre 16 para el tallo y un poco de material de poliéster para rellenar. Vamos a comenzar con el paso a paso. Como les comenté al principio, yo voy a trabajar con 3 hebras de este hilo, ya que es muy delgadito. Empezamos tejiendo 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos bien este pequeño arito. Cerramos esta primer hilera ubicando el primer puntito de inicio. Para la segunda hilera subimos con una cadenita y vamos a trabajar 6 aumentos, pero en puntos block. Es decir, que vamos a trabajar los puntos de atrás, ¿sí? Tomando los buclecitos de atrás de cada punto. Aquí voy a hacer mi primer aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos los 6 aumentos. He terminado con 12 puntos. Cerramos esta hilera. Para la tercera hilera subimos con una cadena y tejemos un punto bajo, un aumento. Igual vamos a tejer en puntos block, tomando solo el bucle de atrás del punto. Bien, en esta hilera número 3 vamos a repetir la secuencia de un punto bajo, un aumento, lo repetimos por 6 veces hasta terminar con 18 puntos bajos. Muy bien, ahora para la cuarta hilera subimos con una cadena y trabajamos la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Recuerden que lo estamos haciendo en puntos block. En esta cuarta hilera repetimos la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, lo repetimos por 6 veces hasta terminar con 24 puntos. Y listo. Ahora para la quinta hilera subimos con una cadena y vamos a trabajar la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y ahora toca el aumento. Así que en esta quinta hilera vamos a repetir la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces hasta terminar con 30 puntos. Bien, ahora para la hilera número 6 vamos a trabajar un punto bajo en cada punto disponible
Igual en puntos blow vamos a trabajar los 30 puntos que tenemos disponibles. Bien, entonces me voy a adelantar y voy a terminar esta hilera con 30 puntos. Bien, ahora para la hilera 7 vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y una disminución en puntos blow. Voy a comenzar tejiendo aquí mi primer punto y después hacemos una disminución. Tejemos estos dos puntos juntos, así de esta forma. Así que para esta hilera 7 vamos a repetir la secuencia de un punto bajo, una disminución por 10 veces hasta terminar con 20 puntos. Bien, ahora para la hilera 8, ya sería la última hilera, vamos a trabajar 10 disminuciones. Pero ahora vamos a tomar todo el punto completo, así de esta forma, trabajando dos puntos juntos. Voy a continuar. Bien, voy a trabajar continuar total. así, repetir esta secuencia por 10 veces. Y miren, aquí ya estoy llegando a la parte final de esta hilera. Voy a cerrar con punto deslizado, así que hemos terminado la hilera 8 con 10 puntos. Reforzamos con una cadenita y aquí vamos a cortar algo larga la hebrita porque este hilo nos va a servir para cerrar completamente ese espacio que nos ha quedado en el centro. Eso lo vamos a hacer después de tejer todos los pétalos. De momento dejamos por ahí esa hebrita y este del centro lo voy a cortar rápidamente para que no nos vaya a estorbar. Y si lo quieren cortar o esconderlo con la aguja, como ustedes gusten. Bien, vamos a comenzar a tejer la primera hilera de pétalos pequeñitos. Primero ubiquen, miren, esta hilera, aquí hicimos los cierres de puntos de cada hilera y siempre al ladito de cada cierre de punto está el primer punto de base, ese es el primer círculo o primera hilera. Y aquí está el primer punto. Aquí vamos a empezar tejiendo el pétalo pequeño. Vamos a integrar la hebra, subimos con 4 cadenas, trabajo un punto deslizado en la tercera cadenita, hacemos el primer punto deslizado, otro punto deslizado en la siguiente cadenita y lo enganchamos en el punto de base y así nos queda el primer pétalo. Ahora otra vez subimos con 4 cadenas y hacemos lo mismo, comenzamos un punto deslizado en la tercera cadena, segundo punto deslizado en la siguiente cadena y lo enganchamos en el siguiente punto disponible. Subimos otra vez con 4 cadenas, punto deslizado en la tercera cadena, segundo punto deslizado en la siguiente cadena y lo enganchamos en el tercer punto de base. Y esto es todo lo que vamos a ir haciendo para realizar la primera hilera de pétalos. En total vamos a tejer 7 pétalos de este tamaño. Incluso vamos a trabajar el último pétalo aquí en el punto de cierre. Solo en esta primera hilera vamos a usar este punto de cierre. Y miren, aquí ya tejí los 7 pétalos pequeñitos. Ahora cerramos esta primera hilera de pétalos enganchando el tejido en el primer punto de base, justo donde iniciamos tejiendo el primer pétalo. Ubiquen ese primer puntito de base y hacemos un punto deslizado.
Y para no cortar la hebra aquí y después pasarnos a la segunda hilera, miren, déjenme cortar, por cierto, rápidamente estas hebritas que nos quedaron por la parte de atrás, aquí donde hicimos el inicio del pétalo. Si quieren esconderlo con una aguja y si no, aquí ya pueden cortar. Y bien, miren, esto es lo que les quiero explicar. Para no cortar la hebra y después pasarnos a la siguiente hilera, yo lo que hago es pasarme directamente a la siguiente hilera, ubicándome con un punto deslizado. Muy bien, para eso siempre deben ubicar primero el punto de cierre de cada hilera. No lo pierdan de vista. Miren, aquí está. Este es el punto de cierre y al ladito siempre van a encontrar el primer punto de base de cada hilera. Entonces me voy a pasar directamente aquí con el ganchillo. Hago un punto deslizado para posicionarme en la segunda hilera. Aquí también les quiero explicar lo siguiente. Miren, ustedes van a notar que se forma una cadenita. Esta cadenita no la tomen en cuenta. Esta cadenita no se trabaja. Es solamente un punto deslizado. Ahora subimos con 4 cadenas. Recuerden, esta primera cadenita no la tomamos en cuenta. Ignórenla. Solo contamos las 4 cadenas. Tejemos igual en la tercera cadenita un punto deslizado. Otro segundo punto deslizado. Y este lo enganchamos en el siguiente punto. El punto que tienen aquí al ladito lo enganchamos con punto deslizado y subimos otra vez con 4 cadenitas. Y así vamos a trabajar los pétalos, un pétalo en cada punto de base. Voy a continuar así hasta terminar aquí con 12 pétalos pequeñitos. Y bien, hasta aquí ya tengo los 12 pétalos. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado en el punto de base del primer pétalo pequeñito que hicimos de esta segunda hilera. Ubicamos el punto de base y nuevamente les explico para no cortar la hebra y después empezar la tercera hilera. Nos pasaremos directamente al primer punto de esta hilera. Aquí tenemos el primer punto. Nos pasamos con punto deslizado. Subimos con 3 cadenitas. Trabajamos un punto alto en ese mismo puntito de base. Trabajamos medio punto alto en el mismo punto de base. Hacemos un punto alto en el mismo punto de base. Y ahora tejemos las 3 cadenitas. Cerramos este pétalo haciendo punto deslizado en el mismo punto de base. Y miren, así nos van a quedar estos pétalos más grandecitos. Me voy a saltar este siguiente punto de base para tejer el segundo pétalo. Miren, nos pasamos este punto de base, lo omitimos y en el siguiente enganchamos el tejido y ahí tejemos las 3 cadenas para empezar el siguiente pétalo. Hacemos primero un punto alto, medio punto alto en el mismo punto, otro punto alto, hacemos las 3 cadenas y lo enganchamos en el mismo punto de base con punto deslizado. Y este es el patrón que vamos a repetir en esta hilera. Voy a continuar así hasta terminar con un total de 9 pétalos. Y bien, aquí ya tengo la tercera hilera con 9 pétalos. Cerramos esta hilera ubicando siempre
el punto de base del primer pétalo que hicimos al inicio. Para la cuarta hilera de pétalos hacemos lo mismo, ubicamos el primer punto de base de esta cuarta hilera. Aquí tenemos el punto, el primer puntito de base, hacemos punto deslizado. Y ahora para esta cuarta hilera de pétalos vamos a subir con 4 cadenitas. Tejemos un punto alto en el mismo punto de base. Hacemos medio punto alto en el mismo punto. Tejemos otro punto alto en el mismo punto. Ahora tejemos las 4 cadenas y lo enganchamos en el mismo punto de base. Y vean, estos pétalos se miran un poquito más grandes. Bien, así vamos a ir trabajando cada pétalo. Vamos a dejar siempre un punto de separación y continuamos en el siguiente punto trabajando el segundo pétalo. Subimos con las 4 cadenas, hacemos punto alto, en el siguiente medio punto alto, continuamos con un punto alto y tejemos las 4 cadenas, cerramos este pétalo enganchando siempre en el punto de base. Así voy a continuar trabajando. Voy a terminar esta cuarta hilera con 12 pétalos. Y bien, aquí ya tengo los 12 pétalos. Cerramos esta cuarta hilera, como siempre ubicando el punto de base donde tejimos el primer pétalo de inicio. Y nuevamente nos pasamos a la siguiente hilera. Tejemos la hilera número 5 de pétalos. Nos pasamos a este primer punto de base, siempre con punto deslizado. Subimos con 4 cadenas. Y los pétalos de esta hilera van a ser igual que la hilera anterior, comenzando con un punto alto, medio punto alto, un punto alto y tejemos las 4 cadenas, cerramos este pétalo. Así que lo vamos a trabajar de igual manera, nos saltamos un punto de base y en el siguiente tejemos el pétalo. Bien, así vamos a continuar hasta terminar esta hilera 5 con 15 pétalos de este tamaño. Bien, aquí ya terminé el último pétalo de la hilera 5. Cerramos con punto deslizado. Bien, ahora vamos a tejer la última hilera de pétalos, que sería la hilera 6. Miren, ubiquen primero la última hilera. Quiero que identifiquen primero dónde está el punto de cierre de esta hilera 6. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Miren, este es el punto de cierre y este sería el primer punto donde normalmente empezaríamos el pétalo. Ahora yo voy a comenzar en este punto que está antes del punto de cierre, este. Hago esta modificación para que los pétalos en esta última hilera no estén ubicados en la misma posición de la hilera anterior. Así que para mí es importante comenzar un punto antes, ese es el punto de cierre, y en el punto que está aquí anterior. Aquí trabajaríamos el primer pétalo. Si a ustedes se les dificulta pasarse así directamente como yo lo estoy haciendo sin cortar la hebra,
Entonces, yo les recomiendo que corten la hebra y comiencen en este punto que está antes del punto de cierre. Así evitamos que nuestros pétalos en esta última hilera queden en la misma posición que la hilera anterior. Entonces, aquí yo me voy a ubicar con un punto deslizado y voy a tejer exactamente lo mismo. Ahora, después de esto, yo me voy a saltar un punto y después voy a tejer el segundo pétalo. Sí, así vamos a ir trabajando hasta terminar con 15 pétalos. Y miren, hasta aquí ya terminé el último pétalo y así me ha quedado esta última hilera. Cortamos la hebra y vamos a esconder esta hebrita por la parte de adentro del tejido. Sí, nos vamos a ayudar con una aguja para poder esconder esta hebra. Todavía nos falta tejer los pétalos más pequeñitos para rellenar este espacio que nos ha quedado en el centro. Bien, ahorita lo vamos a tejer. Aquí yo les recomiendo que hagan lo siguiente, miren, con sus dedos vayan jalando los pétalos uno por uno, independientemente del grosor de ganchillo que ustedes hayan usado. Siempre nuestro tejido tiende a fruncirse un poco, es lo que normalmente sucede a la hora de hacer una pieza tejida. Siempre nuestro tejido se ve algo fruncido, ¿sí? Los puntos quedan así, algo tensos, así que hagan esto para que nuestros pétalos se amolden bien bonito. Bien, vamos a tejer los pétalos pequeñitos que van aquí en el centro y eso es opcional. Si quieren, así también lo pueden dejar, igual se mira bonito, pero yo les voy a enseñar aquí cómo realizar los pétalos más pequeñitos. Esto es bien simple, muy sencillo de realizar. Vamos a iniciar tejiendo 6 cadenitas más uno. Voy a tejer otras 6 cadenas y aquí me falta uno todavía. A ver, sí, son 7. Ahora en la tercer cadenita trabajen un punto deslizado, subimos con 2 cadenitas, un punto deslizado en la segunda cadena y ahora este mini pétalo vamos a engancharlo en la siguiente cadena de esta forma. Subimos con 2 cadenas, punto deslizado en la segunda cadena, lo enganchamos en la siguiente cadena de base, repetimos 2 cadenas, lo enganchamos en la siguiente cadena de base, otra vez 2 cadenitas y terminamos enganchando en la última cadena que nos falta. Miren, tenemos 5 mini pétalos. Aquí soltamos la hebrita y la cortamos. Aquí lo que vamos a hacer simplemente es anudar 2 veces esta hebra para reforzarlo bien y aquí cortamos el sobrante. Y miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar este primer pétalo pequeñito, lo voy a enrollar de esta manera, así. Y miren, nos queda un pétalo en el centro y en las orillas nos quedan 4 pétalos. Es así de simple y sencillo. Ahora lo pegamos en el centro y así nos va a quedar nuestra flor. Queda bien bonita. Ahora vamos a tejer las hojas. Para tejer las hojas voy a iniciar con 11 cadenas base. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Voy a insertar el alambre en la segunda cadena. Para que su alambre no se vaya moviendo, pueden dejar algo larguito en este extremo, después lo ajustamos, eso no es ningún problema. Bien, ahora comenzamos tejiendo un punto bajo justo en el punto donde inserté el alambre. Ahora voy a continuar tejiendo 6 medios puntos altos. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Ahora continuamos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Hacemos un aumento de 3 puntos bajos en esta última cadenita que nos falta. 1, 2. Hago una cadena, realizamos punto picot atravesando el punto de esta forma. Ahora te hacemos el tercer punto en el mismo punto de base. Y bien, antes de continuar, ahora aquí es momento de ajustar el alambre. No es necesario dejarlo muy largo. Sí, con que lo dejen así como unos 2 centímetros de largo está bien. Ahora doblamos el alambre en esta parte de aquí para continuar. Tejemos los 2 puntos bajos según la secuencia que hemos venido tejiendo. Continuamos con los 2 puntos bajos. 1 y 2. Seguimos con los 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último tejemos un punto bajo. Hemos terminado nuestra hojita con 21 puntos. Para cerrar con punto deslizado, siempre deben pasar la hebra por detrás del alambre. Cerramos y cortamos el alambre que ya no lo ocupamos más. Y aquí cortamos la hebrita, soltamos y forramos como lo de 1,5 centímetros de este alambrito. Cortamos todas las hebritas que nos queden por detrás de la hojita. Yo tejí 7 hojitas de este tamaño, sí, ya que nuestra hoja para la flor llevará 7 hojitas. De este alambre del calibre 22 voy a cortar un largo de 11 centímetros. El largo yo lo dejo a su criterio. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar una primera hojita, lo voy a colocar de esta forma, así miren. Coloco mi alambre así de esta manera. Es para darnos una idea en dónde vamos a pegar el alambre. Y aquí aprovechamos y tomamos el hilo para comenzar a forrar, así que esta parte del alambre y la hojita queda doblemente reforzado ya que lo hemos pegado y también lo vamos a ir forrando de esta manera. Voy a forrar lo de 2 centímetros de este alambre para que a esa altura coloque las siguientes hojitas. Aquí voy a colocar las hojitas de esta forma. Miren, voy a colocar una así de esta manera y la otra la pongo así, como contrapuesta de esta forma. Después al final es fácil de moldear nuestras hojitas ya que lleva alambre y es flexible. Nuevamente voy a forrar otros 2 centímetros para colocar las siguientes hojas. Ustedes las pueden colocar a la altura que prefieran. De hecho, este alambre que yo corté de 11 centímetros, ustedes lo pueden cortar o más largo o más corto. Eso yo lo dejo a su preferencia. Y bien, aquí
Voy a colocar las siguientes hojas. De hecho, este ramito de hojas que estamos haciendo, ustedes lo pueden hacer con el alambre más largo, más o menos a la altura de las flores o sobre todo el largo que tiene el tallo de las flores y así lo pueden usar como follaje verde para complementar sus ramos de flores. Yo tengo en mi canal, por cierto, una versión de ramo de hojitas. Es un poquito diferente a este, pero se ensambla casi de la misma manera que lo estamos haciendo. Eh, a veces nuestros ramos de flores necesita algo de follaje verde. De pronto, pues no tenemos como ese recurso, ¿verdad? Para comprar hojas artificiales, entonces toca hacerlo de repente. Así que en mi canal tengo algunas ideas de ramitos, también tengo algunas varitas de eucalipto que pueden hacer. Miren, ya con esto estamos terminando. La verdad que se me hace muy fácil de hacer, no es nada complicado. Cortamos la hebra y ahora sí podemos acomodar nuestras hojitas. Las vamos amoldando así bien bonito. Y miren, queda bien bonito, así que también lo podemos trabajar con un tallo más largo y añadirlo, como les comentaba, ¿verdad? Como follaje verde para nuestros ramos de flores. Queda súper bonito. Ahora vamos a tejer el cáliz. Para el cáliz vamos a iniciar tejiendo 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este pequeño círculo que nos queda en el centro, pero no completamente porque allí va a atravesar el tallo. Cerramos esta primera hilera. Para la segunda hilera subimos con una cadenita y vamos a trabajar igual los 6 puntos bajos que tenemos disponibles. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar la hilera 2, 3 y 4 con los 6 puntos que tenemos disponibles. Me voy a adelantar y voy a llegar hasta la hilera 4. Y bien, ahora para la hilera 5 subimos con una cadena y vamos a tejer 6 aumentos de puntos bajos. Así que en esta hilera 5 vamos a repetir la secuencia de un aumento por cada punto disponible hasta terminar con 12 puntos. Bien, ya terminé la hilera 5. Para la hilera 6 vamos a trabajar los 12 puntos bajos que tenemos disponibles. Voy a trabajar un punto bajo en cada punto, así que me voy a adelantar. Ya terminé la hilera 6. Ahora para la hilera 7 vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y un aumento. Aquí toca el aumento. En esta hilera 7 voy a repetir la secuencia de un punto bajo, un aumento por 6 veces hasta terminar con 18 puntos. Ya terminé la hilera 6. Ahora para la hilera 7 y 8 voy a realizar los 18 puntos que tenemos disponibles. Ya no haremos aumentos. Me voy a adelantar y voy a trabajar la hilera 7 y 8 con 18 puntos. Y listo, una vez que hayamos terminado la hilera 8, vamos a cortar la hebrita, lo pasamos por la parte de adentro del tejido y lo escondemos rápidamente. Ahora pasaremos a ensamblar la flor. He cortado este alambre de 33 centímetros de largo. Este alambre es del calibre 16, es bastante grueso. Vamos a ayudarnos con unas pinzas para doblar uno de los extremos. Voy a hacer lo siguiente, miren, coloco mi pinza de esta forma y voy a tratar de hacer como una especie de círculo, aunque no me queda totalmente circular, no importa.
Ahora voy a doblar este extremo así, de esta forma. Voy a colocar la punta de las pinzas justo aquí donde termina el doblez de este alambre y lo voy a volver a doblar así, miren, lo voy a hacer de esta forma. Lo doblo una vez más, así. Y ahora voy a tomar como referencia la mitad de lo que es el doblez de esta parte del alambre, ¿sí? Coloco mis pinzas por la mitad y aquí voy a doblar hacia abajo, así. Doblo mi alambre de la mano izquierda hacia abajo. Ahora lo que voy a hacer es acomodar este pequeño círculo así, colocarlo lo más plano posible. Así, miren, lo levanto un poquito para aplanarlo bien. Y miren, esto es lo que quiero lograr. Ahora esta parte la vamos a insertar por dentro de ese espacio que dejamos en la flor. Aquí lo insertamos y tratamos de que el tallo quede bien centrado, ¿sí? En el centro de ese círculo, así. Ahora vamos a colocar pegamento, mucho pegamento hacia adentro, de manera que el pegamento pueda cubrir toda esa parte del alambre que introducimos en la parte de adentro. Voy a dejar secando esto, ¿sí? Que se seque muy, muy bien. Y después de que se haya secado, voy a comenzar a rellenar la parte de adentro para que no vaya a quedar muy hueco. Ustedes vayan colocando relleno según lo crean necesario. Ya esto yo lo dejo a su criterio. Y bien, una vez que hayamos rellenado esta parte, voy a enhebrar mi aguja con este mismo hilo que dejamos al final del centro y tomamos los puntos en forma de zigzag, así como haciendo una costura. Es para cerrar completamente este espacio y así no se sale el relleno. No necesitamos que esta parte quede bastante abierto, así que vamos a cerrar muy bien. Ya por aquí voy a ir perdiendo esta hebrita entre el tejido. Cortamos el sobrante y bien, así nos va a quedar. Ahora vamos a colocar el cáliz y también el cáliz lo vamos a rellenar para darle forma. Si no tienen de este material para rellenar, pueden usar restos de lanitas que han quedado de otros proyectos. Es bueno guardar esos restos de lanitas porque uno nunca sabe cuándo lo vamos a llegar a necesitar. Y miren, voy a colocarlo de esta forma, o más bien de esta manera es como debe quedar. Ahora vamos a poner pegamento en todo el bordecito del cáliz. Lo hacemos con cuidado para que no se salga mucho el pegamento. No se crean que a mí también me pasa de repente que se me sale el pegamento. Por más cuidado que tengamos, suele pasar eso. Así que no se preocupen. Miren, mientras el pegamento está así caliente, se puede quitar fácilmente. Si por ahí les ha quedado restos de pegamento, yo les recomiendo que pasen el, el vapor caliente y con eso se ablanda rápidamente el resto de silicón que haya quedado y lo pueden quitar fácilmente. Vamos a comenzar a forrar el tallo. Voy a forrar
de 10 a 11 centímetros, y para que a esa altura podamos colocar las hojas. Ustedes vayan probando más o menos a qué altura quieren las hojitas. Bien, voy a continuar. Y aquí voy a colocar las hojas. Y esta flor se va a mirar muy, muy bonita si lo colocamos en una maceta y ponemos demasiadas hojitas, va a quedar bien bonito. Yo he visto algunas macetitas de flores naturales y se mira hermoso. Y miren, ya he terminado. Ahora sí voy a amoldar las hojas. Las acomodamos muy bien. Pueden hacerlo para una macetita y las hojas las pueden hacer igual así para una maceta y queda bien bonito. Y bien, hemos llegado a la parte final de mi video. Aquí nuevamente vamos amoldando los pétalos. Si le vamos dando esa formita. Y miren, si hacen esto hacia abajo, así colocan los pétalos hacia abajo, queda bien bonito. Se mira más esponjadita la flor. Y bien, si les ha gustado este video, denle dedito arriba, compartan el contenido de mi material. Si aún no se han suscrito a mi canal, yo les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda avisar para el siguiente video que yo suba. Gracias por mirar hasta la parte final de mi video. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video tutorial.